BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, este programa de la BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Les habla Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia. En esta semana, en esta oportunidad, tenemos el agrado de poder entrevistar, representando a la ciudad de Buenos Aires, por el interbloque Juntos por el Cambio, al doctor Jorge Ricardo Enríquez. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Labor Parlamentaria es un programa de la Biblioteca del Congreso y como tal nos gusta comenzar de la forma más descontracturada posible, haciendo referencia tal vez a algunos años atrás, a su infancia y su primera vinculación con algún texto a través de tal vez un abuelo, su padre, su madre, algún hermano. No sé si recuerda ese primer cuento que le han contado cuando era pequeño, diputado. Tengo que hacer memoria. No, las lecturas infantiles que yo tenía en ese momento me acuerdo de la colección Robin Hood. Se leía mucho los libros de Emilio Salgari, Sandokan. Se leía también mucho todo lo que era vinculado con, referido a los libros de texto, porque por supuesto después estaban unas revistas que eran de un sello ER, o SEA, SEA, que eran revistas mexicanas, donde estaba Roger Llanero Solitario, Roy Rogers, Genautri, La Pequeña Lulú, en fin, había una serie de revistas, algunas vinculadas con el espacio, pero básicamente fueron los libros de la colección Robin Hood, Ivanhoe, el Sir Lancelot, cuando empecé a leer, y los primeros cuentos sí se vinculaban, ahora que me dicen, los cuentos de los hermanos Grimm, me vino a la memoria, los cuentos de los hermanos Grimm, algunos que eran bastante siniestros, ¿no? Y con algunas, a veces eran medios que hacían sentir una sensación de temor. Los cuentos de Hansel y Gretel, sí. Los cuentos Gulliver, uno que va repasando, va recordando algunas cosas, Gulliver en el País de los Gigantes, Gulliver en el País de los Enanos. Fíjese cómo empezó a interactuar con su memoria emotiva y empezó a recordar esos sentimientos de temor a través de la literatura, y fíjese qué importante que han pasado algunos cuantos años y todavía los tiene muy presentes, más allá de tener que hurgar un poco en su memoria. Sí, la memoria emocional es muy importante, pero recuerdo esos temas que se vinculaban mucho en mi casa, que éramos de leer bastante y de fomentar el hábito de la lectura, los famosos cómics, como se llama ahora, y bueno, usted piense que yo prácticamente nací con la televisión, o sea que las primeras, que en ese momento la televisión no, era un solo canal y no transmitía todo el día, era el viejo Canal 7, lo que hoy es la televisión pública, y no televisaban todo el día, empezaban a televisar eso a las 6 de la tarde hasta las 10, 12 de la noche, y era una televisión de jerarquía, de nivel, pero bueno, usted pregunte que yo contesto, porque si no, por ahí, eso no estaba en el interrogatorio, en la entrevista. No, igual nos encanta. Soy abogado, entonces yo digo interrogatorio, entonces estoy con traje aparte porque tuve que ir a tribunales y porque ahora estoy en el Congreso. Las banderas que tengo son la bandera de la ciudad autónoma, de Buenos Aires, y la bandera argentina. Impecable. ¿Cuál es su especialización, ya que nos trajo a su profesión en cuanto a la abogacía? Bueno, la abogacía he hecho de todo, porque cuando me recibí, yo no venía de un hogar de abogados,
tengo sí una hermana escribana, estoy casado con una escribana, tengo un hijo escribano, otro abogado y otro periodista. El que desafió el mandato familiar, que me pareció Claro, muy bien. el Y rebelde. fíjese, licenciado dice la comunicación, y fíjese que es el que más, y eso que es el más chico, es el que, yo siempre lo digo, no es por comparar con los otros, pero es el que tiene un bagaje intelectual y cultural más sólido, porque, bueno, su mundo al principio era ser periodista deportivo. La vida lo llevó a estar vinculado con temas de justicia, por el trabajo de él. Pero bueno, como no venía de un hogar de abogados, papá era contador, mamá había sido maestra, Sí. entonces me abrí paso solo, por supuesto tuve la ayuda siempre de mis padres, pero me abrí paso solo y empecé a trabajar en un estudio jurídico, y ahí empecé siendo mucho comercial, mucho civil, y no tanto laboral, pero sí, pero en definitiva hacía de todo, porque uno en ese momento era muy artesanal. Entonces a uno le venía cualquiera que le venía del barrio, del amigo del club, del amigo de jugar al fútbol, al rugby conmigo, o me decía, che, ¿me puedes solucionar esto? Y uno, si por ahí no era el expertise de uno, no era la especialización que uno se había estado, yo había estudiado también de especialización en Derecho Administrativo y Constitucional, me Sí. lanzaba a eso. Y el primer asunto que tuve, me acuerdo, fue uno de los primeros asuntos, era la inscripción de un registro de nave, de una embarcación en el registro de naves. Sí. Y la verdad que era una cosa puramente burocrática, pero que necesitaba un patrocinio jurídico. Y entonces, bueno, empecé con eso y una de las primeras cosas que hice, otra fue también todo el tema de inscripción de sociedades. Eh, Diputado, sí, actualmente con el tema de las PASO que se nos vienen encima, se estuvo cuestionando a muchos posibles candidatos cuando se les hacía referencia a que se iban a dejar sus profesiones, cualquiera sea esta, y dedicarse de lleno a la política. Muchos decían, no, mi profesión es compatible o mi profesión va a venir en paralelo a mi desempeño en el caso de ser elegido. ¿Usted cómo ve teniendo un bagaje importante dentro de lo que es la labor parlamentaria y sabiendo que también ha continuado con su labor profesional privada, ¿cree que esto es compatible o considera que en la actualidad la demanda en cuanto al cargo político hace que uno tenga que dejar de lado su profesión? yo creo que hay que dejar de lado su profesión. Si no te consagras esto en cuerpo y alma, no sirve. Directamente te lo digo de esta manera concluyente. Perfecto. Por más que tengas incompatibilidades legales, creo que hay una incompatibilidad hasta ética, si se quiere. Moral. Porque si vos te dedicas a esto moral, si vos te dedicas a esto no podés. O sea, ¿sabes por qué no podés? Porque de repente tenés una reunión, una comisión, y el Zoom en este tiempo de pandemia ha sido muy lindo, pero si vos no vas a reunión de comisión, y esto atraviesa a todos los partidos políticos por igual. Hay algunos que yo sé que no han descuidado su profesión, pero evidentemente no se puede entregar a esto, de distintos partidos políticos. O sea, no, acá no hacemos diferencia. Esto si vos no lo haces, porque si vos no lo entendés, porque esto, si vos no lo entendés, y no es que voy a tocar el violín ahora y voy a tocar una canción que sea edulcorada para los oídos de todos, o que usted diga, mirá, la verdad, cómo se manda la parte, pero esto es servicio. Y hoy, por ejemplo, a mí me llaman por un tema de un problema que hay con una chica que no, te cuento el día de hoy, te tomo Sí, un sí, día de sí. hoy, un día común, en la vida de un político, una chica que tiene un problema en una facultad que 3 materias que las dio no se pudo anotar por el Zoom, no coincidieron esto demás, entonces tengo que ir a hablar y bueno, le puede decir, ese no es mi métier, ¿no? Porque vos cuando te presentaste a la elección, vos es como que vos decís, la política es un servicio, es servir a los demás. Si esto no lo entendés de esta forma, yo digo, a veces en muchos casos digo, muchos me dicen, pero vos en definitiva te transformás en un gestor. Y a veces sí, porque la gente piensa que porque vos sos diputado, le tenés que resolver todo. Y la verdad que no es así, pero vos te sentís que es así. ¿Te das cuenta? Que debe Sí. ser así. O sea, que debe ser. Entonces, hoy me pasó eso. Un tema de que cosas que a lo mejor son imposibles. Mañana hacen un vuelo de Lima a Buenos Aires
y para unos varados que hay en Lima, que es un problema muy serio que estamos teniendo y muy grave con el tema de los varados en el exterior, Sí. que no fueron de vacaciones, sino que, y aunque hubieran ido de vacaciones, y entonces me dice, diputado, usted no me puede solucionar para incluirme a esta gente, y esto requiere hablar con Cancillería, hablar con Aerolíneas, y resulta imposible en tan pocas horas. Y el tercer tema, no me acuerdo, también era un tema de estas características, que era también un tema vinculado con el sistema electoral, que me estaban haciendo una consulta, y bueno, y uno tiene que responder, a lo mejor la vida, la hoja de ruta que yo tenía para el día de hoy era totalmente distinta y tuve que dejar de costado esto porque para esa gente es lo más importante, aunque para mí sea una cuestión secundaria. El caso de la joven que tiene las materias que tiene pendientes en la universidad, en la Facultad de Derecho, y en el caso de los varados, es lo más importante del mundo. Y bueno, le puede decir, mire, yo tengo otros problemas, yo tengo que ahora resolver un tema vinculado con una presentación que me hicieron un grupo de vecinos para impulsar una ley, y no le puedo decir, no, mire, esto de costado. Uno tiene que ir viendo lo que son las prioridades, obviamente, pero la gente Sin tiene ninguna urgencia. duda. Diputados, siguiendo con la temática de las PASO, en el interloque que usted representa, ha habido más de una lista en Capital Federal. Muchos dicen que es como tendría que ser, ¿no? Las PASO para que se abran y realmente dentro de un bloque decidir cuál es el mejor representante y que la ciudadanía pueda tomar acción directa en cuanto a esa decisión. Pero por otro lado también se ven un poquito algunos trapos, ¿no?, que salen a la luz, y no solamente en el partido que usted representa, sino en todos los partidos, en cuanto a que se empiezan a hacer como si fuera un poquito sucia la campaña, ¿no?, hablar mal uno del otro, y todos representan al mismo grupo. Entonces, ¿cuánto es necesario una sola lista y cuánto es necesario que se abra y que la campaña sea limpia? Yo lo que creo acá lo fundamental es que no exista el líder mesiánico, no exista el dedo iluminado, no exista la democracia. Por eso me parece muy importante que todos los partidos definan sus candidatos ofreciendo un menú a la ciudadanía dentro de un espacio como el nuestro, que tiene comunes denominadores, como es la calidad institucional, la integración al mundo, la competitividad económica, la cohesión social, la ejemplaridad dirigencial, eso, la defensa de los valores republicanos. Ese es el común denominador, pero hay diferencia de matices. O sea, Sí. por eso uno dice, se habla muchas veces de algunos que por ahí somos más vehementes o que nos terminan catalogando de halcones y a otros que nos terminan catalogando de palomas. Y como yo digo, en este espacio no hay ni halcones ni palomas, somos todos gorriones porque todos queremos la libertad. Así lo ejemplifico. Y esto es lo importante, porque no somos iguales. Gustavo, usted y yo a lo mejor tenemos infinidad de similitudes, nos ponemos a hablar por ahí tomando un café y vamos a tener un montón de coincidencias, pero seguramente que va a haber cuestiones que va a haber diferencias porque no somos, somos únicos e indivisibles y diferentes, y la unidad en la diversidad, el derecho a ser diferente es lo que nos enriquece, y la unidad en la diversidad es también lo que enaltece una fuerza política, que no sea todo monolítico. No se trata de eliminar diferencias, sino de armonizar contradicciones que podemos tener nosotros dentro de ese gran paraguas que yo le ejemplificaba con estos 4 o 5 puntos que le mencionaba. Por ello es saludable que la gente no tenga miedo de esto. Y a veces es cierto que muchas veces puede haber en la discusión acalorada, pueden producirse algunos fogonazos, algunos chisporroteos. Eso pasa siempre y pasa acá y en democracias muy asentadas en el mundo. Si usted toma en cuenta Kamala Harris, la que era la competidora de Joe Biden en el interno del Partido Demócrata, dijo barbaridades de Biden, que no podía gobernar, que era un viejo, que estaba anquilosado mentalmente, y terminó siendo la vicepresidenta de él. Acá me parece que no son lo que ha pasado, lo que algunas cuestiones, algunos chisporroteos que puede haber dentro de Juntos por el Cambio, es lo lógico y lo normal en una elección interna. Hay a lo mejor algunos que no tienen tanta experiencia
y que no tienen tanta experiencia en el terreno político y por ahí se pasan un poco del límite Sí. y bueno, pero eso es lógico y natural. Lo importante es que terminada la elección estamos todos juntos y el espacio está más fuerte que nunca. Es una oferta que tenemos de dirigentes y personalidades de la vida argentina de muy alta calidad política y profesional en las distintas listas para que la ciudadanía y no ningún dedo autoritario, como le decía recién, sea la que defina las candidaturas. Diputado, usted es una persona con mucha experiencia en el cargo parlamentario ¿Es y con bueno o mucha... malo, che? No, eso es muy Ahora bueno. falta ahora falta que me digas, sos una leyenda y me matás. No, para nada. Pero yo considero que si una persona está por un tiempo prolongado en un puesto político, habla bien de esa persona, ¿sí? Porque en definitiva el pueblo, la ciudadanía lo sigue eligiendo. Entonces, sin ninguna duda, diputado, es un elogio. Y apelando a su Gracias, autocrítica y su gracias. experiencia, no, por favor, apelando, como decía, a su autocrítica y su experiencia, hay un descrimiento de la política en la actualidad por un gran sector de la ciudadanía. Por eso es que los políticos están llamando a que la gente participe en esta votación, más allá del contexto COVID. Entonces, ¿usted cree que estas distintas visiones de una misma realidad, dependiendo del color político que se represente, es lo que generó este descrimiento de la política o es algo más profundo que se viene arrastrando hace más tiempo? Yo creo que hay una apatía en esta elección que ya se viene notando hace un tiempo. Yo creo que muchas veces los dirigentes no estamos a la altura de los momentos que nos toca vivir. Creo que a veces en lugar de buscar un diálogo fecundo, pero el diálogo tiene que darse entre gente que fije reglas, que esas reglas se cumplan. Cuando se produce el diálogo significa que los derechos están repartidos, que el diálogo va a concluir en no vamos por todos, sino va a concluir en vamos todos, no por todo, sino que vamos todos juntos. Sí. Creo que eso es lo que ha hecho descreimiento, muchas veces las peleas que hay, muchas veces también la banalización que se hace en algunos casos de la política. Yo creo que eso hace que muchas veces la gente tenga un descreimiento, son todos lo mismo, no, pero si ella te dice, no, vos sos la excepción. Y cuando a mí me dicen que soy la excepción, digo, son muchas las excepciones que hay. Y lógicamente no es que todo esté mal. Yo creo que la gran mayoría de los políticos de distintos, vuelvo a repetir, de distintos partidos políticos, piensan como pienso yo, no piensan distinto. Lo que pasa es que, claro, hay una minoría que a lo mejor no piensa así y hace entonces que resuene fuerte la música, la canción de Arjona, que decía, señor presidente, ¿sabe cuántos sueños rotos entran en una urna de cartón? ¿Para qué cuentan los votos si se repite la ecuación? Entonces hace que eso suene y que a mí cuando yo escuché esa canción de Arjona hace 10 años, creo, más o menos, me impactó tanto porque dije, esto es lo que siente, lo que está diciendo Ricardo Arjona, es lo que siente en esta letra, es lo que siente muchísima gente que te lo transmite. Incluso muchos jóvenes ¿y para qué voy a votar? Por eso creo que eso hay que motivar a la gente, hay que hacer que la gente participe en política. En una oportunidad, yo tengo muy buena relación con Eloy Francisco, pero cuando era el padre Mario Bergoglio, un día un grupo de jóvenes le preguntaron en una reunión, un encuentro en un barrio muy humilde, yo lo estaba acompañando a él, le preguntaron, padre, gente muy trabajadora, padre, ¿hay que meterse en política? Y Bergoglio le contestó, sí, y hasta acá. Porque si ustedes no se meten en política, van a aparecer algunos vivillos que se van a meter en política y van a tomar decisiones. Esto es como creo que el socialismo tenía una frase muy linda, todo cambia si usted cambia. Y la frase también se emparentaba con la otra, no se queje si no se queja, que esto es lo que pasa muchas veces en los consorcios, no se queje si no participa. O sea, usted se queja pero nunca participó. Entonces, me parece que
hay un descreimiento, pero creo yo que también la gente se tiene que dar cuenta que la participación ciudadana permanente, que esto aparte no se agota en el acto de votar, sino que tiene que ser la democracia, son los 365 días del año, igual que la defensa de la República, y esto es lo que la gente tiene que entender, y que es la única solución, como decía Winston Churchill, la democracia es el peor de los sistemas para gobernar, pero no conozco ninguno mejor. Sin Entonces, ninguna duda. sin ninguna duda. Entonces, y nosotros que hemos padecido, pensemos también que está bien, tenemos más de 200 años de vida independiente, 215 ya, perdón, 205 de vida independiente desde la declaración de independencia el 9 de julio del 16, pero pensemos que en realidad nuestra vida republicana, donde ya tenemos el plexo normativo de base, arranca el 1 de mayo del 53, cuando se sanciona la Constitución argentina, pero pensemos que hubo hasta 1930 un país organizado, con instituciones fuertes, y en 1930, cuando se produjo el primer golpe de Estado, ahí empezaron las fracturas institucionales, golpe de Estado, gobiernos civiles, golpe de Estado, gobiernos civiles, y esta democracia se empieza a consolidar recién en 1983. Y tiene defectos, sí, por supuesto que tiene defectos, pero también pensemos que son 38 años, que 38 años para nosotros en nuestra vida es muchísimo, pero en la vida de un país es como una gotita de agua en un océano. Diputado, este trabajo en conjunto con el actual Papa, ¿sí? Bergoglio, que usted recién mencionó, venía también en conjunto con su elección de cuadro de fútbol. ¿Usted también es de San Lorenzo? Nada que ver, de River. Bueno, me caería un poco mejor que sea Cuervo como Bergoglio, como quien le habla, pero bueno. No, pero vamos. Se acepta. Espera que te puedo contestar. Yo te voy a decir algo. Dígame. Yo vivía en la calle Muñiz, a 15 cuadras del viejo gasómetro. Todos los chicos que jugaban a la pelota, como se decía en ese momento en la calle, eran mayoritariamente San Lorenzo, pero también había de Boca, de River, de Huracán y de Racing. Básicamente era eso. Y de Independiente había un chico también. Y resulta que mi viejo era dirigente de Huracán. Yo llegué a jugar en divisiones inferiores de Huracán. Cada vez peor estamos. No, cada vez peor no, porque en aquella época, te cuento, mi viejo era dirigente de Huracán. Cuando Huracán era local, San Lorenzo era visitante. Y cuando San Lorenzo era local, Huracán era visitante. Vos podés creer que yo fui más veces con mi viejo a la cancha de San Lorenzo que a la de Huracán, porque cuando jugaba Huracán mi viejo hacía mala sangre. En cambio, cuando jugaba San Lorenzo lo veía en forma imparcial. Exacto. Y yo te puedo asegurar que la vieja cancha, cuando hablan del viejo gasómetro, yo me acuerdo de tablón, con un patio, digamos, terminaba el tablón, había como un patio, ¿sí? Y después venía una platea paja pegada al alambrado, donde estaban, era la platea, mirá vos, en esa época sí que había discriminación, había una platea de mujeres, y había una platea de jubilados. Y yo me acuerdo, y te puedo asegurar, y te puedo nombrar jugadores que yo vi jugar en Huracán, en San Lorenzo, más quizás que en su propio club. En mi propio club. Y me imagino que siendo del barrio también habrá ido a los corsos. Por supuesto. Los corsos íbamos al de la avenida, al de Boedo. Íbamos también al corso. Bueno, después estaban los bailes, que los bailes eran en Huracán, en San Lorenzo, en la zona era Huracán, San Lorenzo y Ferro. Si bien se quedaba, como yo estaba en medio del límite entre Caballito y Almagro, pero no me acuerdo haber visto una delantera de San Lorenzo que era Facundo, Ruiz, Facundo, Ruiz, Omar Higinio García, San Filipo y La Liana. Madre mía, se me cae una lágrima, diputado. Y después te puedo contar la otra también, la que jugaba Doval, el 9 era Arián, el 10 era el Bambino Veira,
el 11 era el Manco Casá, que pobrecito Sí, perdió una mano. perdió un brazo, lo acribillaron en una guardia de ahí cerca de la Escuela Mecánica de la Armada. Sí. Y el 8, no me sale el nombre, pero el 8 era un monstruo también, que era Doval, bueno, no me acuerdo el 8, Rendo, Toscano Rendo, que jugó en Huracán y en San Lorenzo. Yéndonos algunos añitos más atrás nuevamente, diputado, vamos No, más atrás, disculpame, más atrás de lo que te estoy contando no había nacido, ¿eh? No, es verdad. Estábamos en el corso, así que no nos vayamos tan atrás. Bien, tiene razón. En la mesa de los Enríquez, se hablaba de políticas, sabiendo que viene de madre docente, sabiendo que su padre era del lado de la abogacía, como bien nos mencionó. Contador. Entonces, ¿se hablaba de políticos, se hablaban de otras cosas en la mesa a la hora de cenar con sus hermanos de los Enríquez? No, se hablaba de política siempre. Se habló de política siempre porque mi padre fue un gran cuestionador y por eso estuvo preso también del gobierno de Perón. Entonces, se hablaba de política y yo ingresé en el Nacional de Buenos Aires a los 11 años, sí. Un colegio que yo en aquella época empezaba a estar politizado. Creo que a los 12, 13 años ya se hablaba de política en el colegio. Y, o sea, yo tengo en mi generación chicos que murieron, que murieron de los dos sectores. Por un lado, chicos que murieron que eran militares, y por el otro lado, chicos que murieron que habían integrado organizaciones subversivas. Y tengo dos compañeros míos que murieron en Malvinas, no compañeros, sino dentro de la promoción nuestra. O sea, que era un colegio politizado. Siempre mantuve más o menos las mismas ideas. Mi madre era más bien radical, mi padre era más bien demócrata progresista. Sí. Pero siempre mantuvimos ideas de libertad. O sea, yo me eduqué en un ambiente, en un hogar muy, muy, muy libre. O sea, no tenía. Y cuando me querían cortar un poco la libertad, yo era muy rebelde, ¿no? Entonces, el hecho de haber entrado en un colegio tan importante, tanta envergadura como la Nacional de Buenos Aires a los 11 años, hacía que fuera el más chico de la clase, y entonces en muchos casos tenía actitudes rebeldes, pero no caprichosas. Me refiero, me rebelaba contra algunas cuestiones, que por ahí una disciplina férrea, que después con los años entendí que era necesario muchas veces el esfuerzo que te imponía el colegio era superlativo, y creo que era bueno eso, porque tenía un profesor y te decía, para la clase que viene tenías 14, 15 años, tienes que ser Quijote. Y el Quijote no es sencillo cuando vos tenés 14 años. Para nada. Sobre todo que tenés que estar sobre todo el castellano antiguo, tiene muchas impresiones que requieren estar con el diccionario al lado. O, por ejemplo, tú tenías literatura francesa y tenías que leer, por ejemplo, Le Fleur du Mal de Charles Baudelaire en francés, y después recitarlo en francés. O sea, y era una cosa que era el esfuerzo que te hacía, bueno, pero eso te templa la vida y te abre la cabeza. O sea, lo más importante, aparte que me enseñó, por un lado, ser las libertades en mi casa, libertades pero con disciplina, o sea, derechos, pero después de cumplir con los deberes. Y por el otro lado, el pensamiento crítico, que eso me lo dio el colegio, sin ninguna duda el colegio. Diputado, esto que usted nos menciona, ¿no? En cuanto a la educación y en cuanto a usted, más allá del colegio, que es uno de los colegios más prestigiosos a nivel nacional, lo motivaba en cuanto a esa exigencia, y también seguramente le forjó el carácter. ¿Cree en esta cuestión educativa de igualación que nos abarca hoy? Si en cuanto a esa pérdida del mérito, ¿favorece o no favorece en cuanto a forjar el carácter de los alumnos? Porque pareciera ser que a la pérdida del mérito y a la pérdida de esa exigencia de parte de los docentes, se iguala, pero ¿se iguala o se iguala para abajo? Se iguala para abajo, ninguna duda. La escuela sarmientina fue tan prodigiosa, la escuela que diseñó Sarmiento, que generaba una igualdad de oportunidades hasta los colegios, hasta todos los colegios tenían el guardapolvo blanco, para que no hubiera diferenciaciones de tipo social. Y fíjese que los colegios
privados, cuando empiezan a adoptar un guardapolvo, no adoptan un guardapolvo, digamos, con algunos colores, sino adoptan un guardapolvo gris, que también el gris es como un color severo, como un color, o sea, trata que la diferenciación con la escuela pública y con el guardapolvo blanco no sea tan grande. Era una escuela igualadora de oportunidades. Yo la primaria la hice en un colegio privado, la Escuela Argentina Modelo, un colegio muy bueno, y me facilitó entrar con examen de ingreso de quinto a primer año, porque en aquella época no había séptimo, había sexto, había un año más, pero se llamaba primero inferior y primero superior. Sí. Yo pasé de quinto a primer año dando sexto grado libre, y me permitió entrar en el colegio, y la verdad que el colegio era un colegio público de excelencia, pero público, pero no tenía nada. Yo siempre digo, te iba a corregir recién, y dice, alguno de compañeros míos del colegio, escucho, uno de los mejores colegios de la Argentina, te hubiera dicho, Gustavo, no, el mejor de la Argentina y uno de los mejores del mundo. Del mundo, sin ninguna duda. Bueno, pero te digo, sacando esta broma, que yo me acuerdo que en aquella época el Buenos Aires tenía ese nivel, pero yo después en la facultad me encontré con chicos que venían de la Avellaneda, del Roca, del Sarmiento, del que quedaba del Mariano Acosta, del Rivadavia, San Martín, eran todos colegios de una excelencia que vos decías, incluso muchos profesores nuestros daban clases en todos esos colegios. Sí. Entonces era una cosa que vos te encontrabas que decías, sí, fue un colegio que tenía lo mejor materias que otro colegio no tenían, trigonometría, cosmografía, historia del arte, literatura francesa, literatura pero estaba latina, más igualado. Pero había una igualdad, o sea que no eran, además el profesor era un tipo que era un tipo que era la ejemplaridad. Me acuerdo de una anécdota que me vino, no sé por qué a la memoria en estos tiempos, ¿no? Una vuelta, un profesor en el Buenos Aires, que tenía un estrado, un escritorio ahí arriba, un poco más elevado que los alumnos, pese a que todos se bajaban del estrado, ninguno estaba en el estrado, estaban abajo, incluso recorrían por los pasillos, hablaban, o sea, muy coloquial. Se olvidó un papel. Imagínate que nosotros, se había olvidado el papel, fuimos corriendo a ver qué decía el papel, porque por ahí estaba el nombre de alguno, claro. Pocos, no éramos más de 30 por clase, por curso. Y claro, de repente vimos que en el papel era la compra de $100 de una casa de estas de cambio. Sí. Y todos nosotros, estoy hablando de los 60, comprando dólares. Nos parecía esto como una traición de una moneda, de estar comprando una moneda extranjera. Fíjate vos, te voy a decir exactamente, era mi cuarto año, 1962. El tipo vino corriendo y cuando vio que nos hicimos los giros, como que cuando lo vimos entrar de vuelta ya en el recreo, como si le hubiera tocado la hoja. Si alguno vio esto, les quiero aclarar, compré $100 porque le tengo que comprar un remedio, acá está la receta, a un pariente mío que esto se puede en tal laboratorio que se compra $. Nos dio todas las explicaciones del caso porque era como una ofensa tener una moneda extranjera. Nosotros poníamos la plata en la caja de ahorro, caja de ahorro postal, que te daba una estampilla y era como, y que vos ibas acumulando y los intereses a fin de año, ¿verdad? Era una época que no había inflación. Y esa época, creo que estoy hablando de los años 60, sí. que fue una de las épocas de mayor estabilidad, de mayor calidad de vida en la Argentina. Si bien hubo alguna dictadura en base a lo que fue la atroz dictadura de los 70, del 76, si bien fue una dictadura, no fue una dictadura que hubiera habido desaparecidos, ni que hubiera habido fusilamientos, ni muertes, ¿no? Pero, qué sé yo, el gobierno de Ilia, el gobierno de Frondizi fue, la verdad, un tipo que abrió mucho la mente en la gente, ¿no? O sea, abrió... Lo que pasa es que, bueno, claro, después, como el país no crecía lo suficiente, empezaban los militares que crearon el partido militar, que fue realmente una desgracia para la Argentina, crearon el partido militar y en muchos casos eran muchos civiles de distintos colores políticos que iban a golpear la puerta de los cuarteles. Eso era una frase muy común en aquella época y que a uno lo veía
y que uno lo tenía ya hasta naturalizado. Hay una película, me acuerdo, que se llama Paula Cautiva, que mientras estaban, y que yo lo vi eso también, mientras estaban pasando los tanques por la 9 de julio, estaban escuchando un partido de River y Boca por la Espica, una radio que estaba en aquella época. Y yo me acuerdo de haberlo visto, de pasar tanques por la puerta de mi casa, y uno decía, bueno, se van a agarrar entre azules y colorados, entre dos facciones del ejército, que uno, hasta vos fijate, lo veía con cierta naturalidad, lo veía, o sea, hoy decís, hoy, si vos ves que salen dos tanques a la calle, cuando los chicos, gente joven, escucha esto, va a decir, ¿esto de qué están hablando? Y esto pasó en los años 60. Y después, claro, esto es como todo, la violencia se va incrementando y terminamos en la dictadura de Videla, que fue la dictadura más sangrienta, atroz y que vivió, yo creo que en pocas latitudes del mundo se vivió esta ferocidad que hubo acá, con desaparición forzosa de personas, etc. Pero esos años de los años 60 fueron años, la verdad que uno era el modo de vida de la gente, o sea, no estaba la política tan metida en nuestra vida. Sí. Hubo dos buenos gobernantes, a mi juicio, no lo digo porque mi origen sea radical, sino que fueron Arturo Umberto Illia, que unas veces se pueden pensar que el 10% más rico con el 10% más pobre, la diferencia era de no más de 12 o 13 veces. Hoy la diferencia es abrumadoramente sideral. Había una pobreza en la época de Illia o en la época de Frondizi que no pasaba de un 4 o 5%, mirá lo que te estoy diciendo, con índices de desocupación bajísimos. Bueno, pero ojalá algún día podamos volver a esto y que uno no esté pensando permanentemente quién es el ministro de Economía, quién es sino que funcione como los partidos de fútbol, ¿no? Que así es. Cuando el referí es bueno, nadie sabe el nombre del referí. Ahora cuando el referí te patea en contra, te juega en contra. Recién, diputado, nos mencionaba en cuanto a una década importante, la Argentina, una década distinta, la década del 60, y justo quería preguntarle sobre sus referentes. Seguramente usted me puede mencionar como recién a Illia, Frondizi, pero ¿cuáles fueron sus referentes en aquel momento de cuando se inició usted en la política y decidió dejar de lado tal vez su profesión para trabajar en lo social? No, la profesión no la dejé nunca de lado porque tuve que vivir siempre la profesión. O sea, en realidad yo hacía política en forma, por así llamarlo, amateur, sin ocupar ningún cargo público. O si ocupaba algún cargo, era asesor ad honorem. Así estuve, por ejemplo, como asesor ad honorem en alguna época acá en la Cámara de Diputados, asesorándolo y trabajando con un gran, quizás uno de mis referentes políticos ya contemporáneos de mi generación, que fue Juan Octavio Gauna, el Yuyo Gauna, que fue Procurador General de la Nación, fue juez y fue un destacadísimo dirigente político. Pero yo en esa época admiraba o tenía mucha simpatía con, digo, me estoy refiriendo a los años 60, con figuras radicales como podía ser Moisés Levenson, como podía ser Crisólogo Larralde, Ricardo Balbín, ya llegando más para acá, Fernando de la Rúa, del cual fui muy amigo y que hizo una gran jefatura de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no pudo repetir la excelente gestión de la Ciudad de Buenos Aires cuando fue presidente de la República. Enrique Olivera, que fue un excelentísimo jefe de gobierno, viendo ya más para esta época. Bueno, y también en aquel momento había algunas figuras socialistas que me llamaban mucho la atención, como por ejemplo Juan B. Justo, Alicia Modó de Justo, Américo Gioldi, Alfredo Palacios, Lisandro Latorre. La figura de Alem y la figura de Lisandro Latorre tenían para mí, más allá de cómo terminaron sus vidas, un halo de romanticismo muy fuerte. Y bueno, por supuesto también por el que más siento y sentí admiración y porque leí su historia y de distintos autores,
fue por el Libertador, por José de San Martín, y referentes políticos así, le digo, esos que le nombré ya en los tiempos actuales, y por supuesto después con la Primavera Democrática, Raúl Alfonsín. Sin ninguna duda. Diputado, usted en su trabajo en comisión integra la Comisión de Justicia como secretario, Asuntos Constitucionales, Legislación General, Legislación Penal, Peticiones, Seguridad Interior, entre otras. Nos gustaría que, si quiere destacar algún proyecto de ley o algún proyecto que haya sido proclamado ley por las cámaras, algún proyecto que haya planteado en su momento y que usted piense que ha sido realmente relevante en su carrera política, o alguno que esté a punto de presentar y crea que es importante destacar. Bueno, son muchos, pero lo que pasa es que yo también fui 8 años diputado de la ciudad, y en la ciudad hubo, como estaba todo, era un ordenamiento jurídico bisoño, totalmente en pañales, estaba muy, muy novel. Tengo muchísimos en la ciudad. Lo que pasa es que acá en Congreso Nacional, el primer año prácticamente, el primer año de mi gestión, que fue el 18, prácticamente se lo llevó la interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, que eso fue lo que copó la agenda política. Sí. El segundo año, como pasa siempre, año de elecciones presidenciales, también hubo un trabajo legislativo. Si bien hubo bastante trabajo legislativo, era más votar las leyes que son la ley de presupuesto, algunas leyes impositivas, pero leyes así que uno recién a lo mejor en el tercer año, que el tercer año vuelve a tocarse el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, estamos en el cuarto año, los otros últimos asignados por la pandemia, pero algunos proyectos que hemos podido trabajar, que a lo mejor no salieron como uno quería, por ejemplo, vinculados con el teletrabajo, con la economía del conocimiento, presentado proyectos sobre todo en temas que a mí me interesan muchísimo, que son los temas constitucionales, los temas de transparencia, por ejemplo, la ley de ficha limpia, la ley de extinción del dominio para los hechos provenientes de la corrupción, la ley del juicio en ausencia, esto inspirado sobre todo con el tema de los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel. Son proyectos que a lo mejor no se han podido plasmar porque obviamente nosotros no somos mayoría en las cámaras, pero que los hemos trabajado mucho, como por ejemplo, bueno, durante el tema de la pandemia, muchísimos proyectos que hemos presentado y que yo he trabajado con ellos muy fuertemente, que son los proyectos de alivio a las pymes, que son los proyectos vinculados con desgravaciones impositivas. Algunas leyes salieron, no fueron satisfactorias, que se votaron, y bueno, cuando yo he visto algo que no era satisfactorio, me he abstenido de hacerlo cuando son leyes que son impulsadas por gente del interbloque nuestro, porque creo que me parece que lo importante es la unidad y no la uniformidad de pensamiento, y entonces, sin votar en contra, uno se abstiene. No me gusta esto de irme del recinto para no votarlo, sino de expresar mi voluntad. Tengo 3 opciones: afirmativo, negativo, abstenerme. Utilicé en alguna oportunidad esa cuando no estaba de acuerdo, sobre todo si se trataba de aumentos impositivos, porque creo que hay que aliviar la carga tributaria, hay que hacer un Estado que no sea el Estado paquidérmico, este Estado bobo que tenemos, que es un Estado que cada vez está más engrosado, pero que no le da satisfacción, no satisface los intereses generales de la sociedad, que un docente o un médico o personal sanitario está cobrando sueldos que son realmente sueldos de miseria, son sueldos ínfimos, y tendrían que ser en esas áreas justamente salud, educación, seguridad. En esos temas tendría que ser donde tenemos que poner mucho el acento, porque creo que la salud y la educación son pilares fundamentales, juntamente con la cultura, por supuesto. Ninguna duda. Diputado,
para ir finalizando y agradecerle por su buena predisposición, por su tiempo y decirle que ha sido un placer y un honor poder conocer un poco más de su vida y poder haberlo entrevistado y tener esta charla tan amena. Para finalizar, quería preguntarle, usted se sube al auto, regresa a su casa, prende el estéreo y además de Arjona, ¿qué suena en el auto del diputado Enríquez? Los Beatles, ¿Los Beatles? Beatles, alguna música clásica, y música clásica, los Beatles, soy un poco en esto, puede ser algo de los Babasónicos, Mire usted, jamás se me hubiera ocurrido. a lo mejor me dice de los Alejandro Lerner, y no mucho más de eso. Hay algunos que no. A veces uno identifica mucho la música. Por ejemplo, también me gustaba, bueno, otros conjuntos que habían, yo era más joven, que es Industria Nacional. Si me das tiempo, voy recabando, como dijiste muy bien, en mi memoria emocional. Bueno, en otra época, esta chica que falleció ahora recientemente, la italiana. Para enamorarse bien hay que ir al sur. Que sur, no recuerdo ahora el nombre, no, pero... me salió, esperá, me salía... Gloria Carrá es... Rafaela Carrá. Rafaela Carrá. Rafaela Carrá. No, vos es que en un momento dado me agarró el viejazo, iba a decir Rita Pavone, no. Pero bueno, Domenico Modugno, en distintas épocas. A veces, el otro día estaba en la casa toda gente joven y de repente sonaba en el aparato, en el aparato de audio, sonaba Frank Sinatra. Sí. Y te digo que y los chicos de esa casa, chicos jóvenes, menos de 30 años, pero chicos aparte con muchísima onda y chicos no nerd, tipos así, bien. Y resulta que estaban escuchando, y digo, ¿ustedes escuchan jazz? Y me dice, nos encanta. Y la verdad que bueno, a mí, por ejemplo, el folclore me gusta, el tango, folclore tocaba la guitarra y me daba mucha bronca porque empecé a tocar guitarra por punteo, que no es lo mismo que por rajido. La guitarra por punteo es más la guitarra de concierto. Y había en la canción del paisano, que la tocaba con punteo, y me daba una bronca porque yo quería tocar de rajido, que era donde vos podías tocar cualquier chacarera, cualquier milonga, y Angélica, no sé, sapo cancionero, y resulta que que no lo podía hacer, y me daba una furia porque donde yo aprendí guitarra, donde las tantas cosas que hice en mi vida, era todo un conservatorio que era por punteo. Y yo quería por rajido, hasta que al final me di el gusto y toqué por rajido, con rajido, pero poco tiempo. Porque ya después... Para finalizar, y que nos cuente puntualmente, por ejemplo, nos sorprendió con Babasónicos y algún que otro grupo, y eso es lo divertido y lo lindo de poder hacer estas preguntas más descontracturadas. Una cuenta pendiente, recién nos mencionaba la guitarra, puede ser en cualquier contexto de su vida, una cuenta pendiente que usted diga, todavía la tengo, la puedo llegar a hacer, o quedó pendiente y es algo que me gustaría haber hecho en mi vida y no pude. Bueno, haber jugado... No, porque te vas a reír. No, ahora cuéntela. Peor todavía, me tardé más. Bueno, me hubiera gustado haber sido jugador de primera de algún equipo de fútbol. Bueno, eso nos gustaría a todos. Eso nos gustaría a todos. Eso desde ya es así. No, vos sabés que quizás por ahí en algún momento, yo escribo muchos artículos y por ahí digo, mis hijos me dicen, tenés que escribir un libro con todas las cosas, con anécdotas o con... Eso puede ser algo. El otro tema puede ser... uno la verdad que vive en un mundo que está todo tan interconectado que uno puede ser eso y yo podría decir algo que es que me encantaría, que es como un sueño, que
tener un país pujante, un país rico, un país que no tenga estas desigualdades, un país donde haya oportunidades para todos, donde lo que valga sea el mérito, donde lo que valga sea que vos lo conseguís con el esfuerzo, como era esto es lo que yo añoro de aquella época que yo te estaba diciendo, los años 60. Yo tuve la suerte, mi abuelo no lo conocí, pero a mis dos abuelos no lo conocí, pero conocí a mis abuelas. Eran todos inmigrantes, venían con una mano adelante y con otra mano atrás, no venían con título nobiliario. Y los tipos con la cultura del esfuerzo, del trabajo, siendo solidarios, como eran los barrios, construyeron un país grande. Y me gustaría ver eso, ver incluso más, hasta demográficamente, mi país, cuando uno recorre tantas extensiones, y vos gente que está hacinada en algunos lugares, y vos decís tantas extensiones del país, ¿por qué no creamos distintas ciudades que sean, el mundo que viene es el mundo de las ciudades, pero distintas ciudades a lo largo del país, a lo largo y ancho del país? Eso es un sueño que a veces tengo, que me gustaría. Cuando Alfonsín dijo de trasladar la capital, me pareció brillante. La gente no lo entendió en su tiempo, y hoy tendríamos un sur, él decía el sur, al frío y al mar, y hoy tenemos un sur desarrolladísimo, y no sería ese desierto que es hoy toda la meseta patagónica. Y en el orden personal, ya te digo, el poder a lo mejor escribir algún libro, alguna novela, que alguna vez se me ocurrió cuando era chico. Empecé a escribir. Un hermoso sueño, primero el proyectar por un país mejor, diputado, y después escribir un libro que yo estoy de acuerdo con sus hijos. Creo que lo tiene que hacer, y vamos a pedir que me lo dedique, así me Gustavo Fulco, ya te tengo. Además, decía, estaba con un colaborador acá que le digo, me dice, digo, ¿escuchaste vos la charla? Y me dice, sí. Dice, no, dice, pero muy, muy descontracturado por un lado, y por el otro lado yo pensé, uno viene a veces, viste, pensando qué voy a decirle, pero no. Y lo último que te lo dije, eso de un país por mis hijos y por mis nietos, pero la verdad que te lo digo de corazón, porque vos ves tanta riqueza, tantas oportunidades, que no es que todo está perdido. Yo me niego a eso. Yo te veo a vos que estás laburando, haciendo este reportaje, que le pones ganas, que bueno, que del otro lado te encontraste conmigo, que soy un charlatán, me gusta hablar mucho. Un placer. Entonces, te doy paño, tira para cortar. Diputado, déjeme agradecerle también a quienes hacen posible que nosotros podamos tener esta hermosa charla. Gabriela Bardanca de la producción general, Valeria Velázquez, Mariana Salas desde la radio de la BCN, y a la gente que conduce la subdirección de prensa y difusión. Por mi parte, diputado Gustavo Fulco, lo espero la próxima semana para que también pueda disfrutar de una nueva entrevista aquí en Labor Parlamentaria, y espero haya disfrutado tanto como yo de esta entrevista. Un saludo a toda la gente que colabora, que no está, que la cara visible sos vos, Gustavo. Y la verdad que me encantó la entrevista, la disfruté muchísimo, me hiciste recordar muchas cosas, es bueno eso. Y un saludo a todos los que somos en definitiva compañeros de trabajo del Congreso, ¿no? Del Congreso, que a veces es también tan castigado. Y yo digo, y hay que conocerlo, hay que ver por dentro cómo labura la gente de este Congreso tan lindo que tenemos, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado, y los esperamos la próxima semana, como siempre, acá por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.